Bueno, hola a todos. Hoy vamos a hablar un poco sobre paciente asmático y asma. Ustedes ya tuvieron las primeras clases donde fueron viendo lo que es fisiopatología, fisiología básica, insuficiencia respiratoria y ahora ya nos empezamos a adentrar dentro de las patologías que vamos a estudiar en la materia. Bien, los objetivos de la clase va a ser hablar de qué es el asma, vamos a desarrollar su fisiopatología, la epidemiología, cómo se presenta el cuadro clínico y el diagnóstico, la clasificación, definir bien la crisis asmática y la evaluación y el control de la crisis. Bien, el asma es un trastorno inflamatorio, ¿sí?, que se caracteriza en las vías aéreas inferiores, donde intervienen varios tipos de células, sobre todo eosinófilos, mastocitos y linfocitos T, en aquellos individuos que están genéticamente predispuestos a generar un aumento de la obstrucción de las vías aéreas frente a diferentes estímulos, ¿sí? La persona con asma es una persona que ya presenta genéticamente la tendencia a tener una hiperreactividad bronquial. ¿Bien? Va a tener episodios recurrentes de sibilancia, tos y disnea, con una obstrucción bronquial difusa, que puede ser de intensidad variable, la cual revierte de forma espontánea, total o parcialmente, por la acción de drogas broncodilatadoras. Bien, vamos a ver que los pacientes asmáticos, por lo general, si están correctamente tratados, van a tener una farmacología preventiva indicada para reducir el número de casos. La epidemiología del asma es una enfermedad crónica muy frecuente en la infancia. La causa más frecuente es el ausentismo escolar y laboral, así como las restricciones de la actividad física, y este es un punto muy importante en el cual nosotros vamos a formar parte, a condicionar a ese paciente que con su patología de base deja de hacer actividad física o lo hace de manera limitada. Dentro de lo que es salud pública, genera un gran número de consultas ambulatorias, no solo así, sino también de emergencias y hospitalizaciones que generan altos costos para el sistema de salud. Es una de las principales causas de morbilidad pediátrica con enfermedades crónicas, y en Argentina ocasiona más de 400 muertes anuales, y sobre todo de estos 400 muertes, el 10% es en pacientes de entre 5 y 39 años. Bien, afecta a poblaciones jóvenes. Y después tiene una tendencia más frecuente en varones, muchos de los cuales tienen probabilidad de tener remisión de la enfermedad cuando es mayor. Y las mujeres suelen tener mayor gravedad en la adolescencia y en la adultez. Por lo general, como mencionamos antes, la crisis asmática se desencadena de determinados factores, como pueden ser los alergenos, animales domésticos, polen y moho, irritantes químicos, como pueden ser algunos productos de limpieza si son muy fuertes, humo del tabaco, la contaminación ambiental, el ejercicio al aire libre y sobre todo en temperaturas bajas va a predisponer a la hiperreactividad bronquial, y la intercurrencia de alguna infección respiratoria en aquel paciente que ya tiene esta tendencia a la hiperreactividad bronquial. Como mencionamos antes, la inflamación del asma es persistente y va a tener tres mecanismos fisiopatogénicos que existen. Bien, uno va a ser la obstrucción bronquial, y como vemos acá, tenemos un bronquio normal y un bronquio de un paciente asmático con obstrucción bronquial. Inflamación bronquial, el del medio pueden ver bien el ejemplo, sería el bronquio de un paciente asmático, en comparado con un bronquio de una persona que no presenta asma, ya suelen tener inflamación bronquial en estos pacientes, y la hiperreactividad bronquial hasta ante los patógenos. Bien, va a ocurrir una inflamación y remodelación junto con la hiperreactividad bronquial y la obstrucción de la vía aérea, que nos va a generar los síntomas clínicos. ¿Sí? Acá vamos bien, la broncoconstricción, el aumento de secreciones bronquiales, todo esto se debe a una
respuesta aumentada ante los alergenos, donde se activa toda una cascada inflamatoria con participación de los linfocitos tipo 2, células inflamatorias, lo que va a producir a su vez aumento de la secreción del moco y edema bronquial. Bien, la exposición temprana va a activar esta respuesta, que nosotros lo que dijimos, que se va a generar ante virus, contaminantes, también puede ser, que no lo dijimos antes, algunos componentes de la dieta, lo cual va a generar una inflamación aguda, que a la larga va a generar un daño tisular, que lleva a una inflamación crónica con hiperreactividad bronquial. Bien, la broncoconstricción y los síntomas. La obstrucción bronquial se da por la vasoconstricción del músculo liso en respuesta a mediadores y neurotransmisores, como dijimos antes, y esto va a generar un aumento en el número de células caliciformes del epitelio e hipertrofia de las glándulas submucosas, lo que esto lleva a la hipersecreción bronquial de moco y edema. Y esto lo que genera es una obstrucción intraluminal, o sea, el bronquio se obstruye internamente, bien, por el aumento del edema y por la respuesta broncoconstrictora, lo que va a generar una disminución en el paso del aire, una obstrucción. Y ya lo mencionamos antes, los mecanismos más frecuentes de desencadenarlos son las infecciones virales, la exposición a alergenos y el ejercicio. Es reversible por la acción de fármacos broncodilatadores. La inflamación se debe a los mastocitos activados por diversos estímulos mediadores que va a generar la broncoconstricción y la respuesta proinflamatoria. Los mediadores van a ser la histamina, leucotrienos y prostaglandina D2. Una vez que estos se activan, van a ser los que liberan las enzimas inflamatorias, que son los que van a dañar a las células epiteliales. El aumento de los linfocitos T lleva a un desequilibrio en la relación entre los linfocitos T1 y T2, con mayor predominio de T2, que van a promover la liberación de citoquinas, la inflamación eosinófila y la producción de inmunoglobulina IgE, ¿bien? Que es un anticuerpo responsable de la activación de la reacción alérgica. Bien, se van a producir cambios estructuralmente, potencialmente irreversibles, bien, que es lo que nos va a conducir a la remodelación de las vías respiratorias. Esta se asocia con una pérdida progresiva de la función pulmonar, con obstrucción, hiperreactividad bronquial, muchas veces irreversible. ¿Sí? Hay crisis asmáticas que son muy severas, las cuales también requieren internación, terapia intensiva e incluso medidas invasivas de ventilación mecánica. Como ya hablamos antes, la hiperreactividad bronquial es el estrechamiento de las vías respiratorias ante ciertos estímulos, y esto va a conducir a una limitación variable al flujo aéreo y la aparición de síntomas intermitentes. ¿Sí? El síntoma más característico va a ser la falta de aire, la disnea, bien, y la presencia de sibilancias respiratorias a la auscultación. El grado de inflamación va a ser lo que va a determinar la gravedad de la clínica y los marcadores inflamatorios. Bien, el epitelio va a tener una tendencia a la descamación, va a haber presencia de infiltrado inflamatorio constituido por eosinófilos, linfocitos y mastocitos, como dijimos antes, y va a estar aumentado el grosor de la membrana basal, con hipertrofia del músculo liso y de las glándulas mucosas. La clínica va a ser tos, sibilancias, bien, las cuales son característicamente expiratorias, dificultad respiratoria, opresión torácica, y generalmente estos síntomas tienen un patrón estacional que se relacionan con factores desencadenantes, como dijimos antes, con infecciones virales, ejercicios, alergenos, irritantes, cambios climáticos o factores emocionales, y suelen incrementar su intensidad durante la noche. Bien, dentro de la bibliografía que nosotros
le publicamos, estén atentos porque muchas de esas presentaciones son europeas y por ahí cuando les mencionan los meses, son los meses que para nosotros acá es primavera-verano, y es que en ellos en ese momento es otoño-invierno. Sí tiene mayor tendencia durante el otoño y el invierno, climas fríos, las crisis asmáticas, pero no obstante se puede dar durante todo el año. El diagnóstico es esencialmente clínico y va a caracterizarse por los episodios reiterados de obstrucción bronquial y la reversibilidad del cuadro en forma espontánea a través de la administración de broncodilatadores. Tiene una tendencia genética, es decir, si los padres del niño son personas asmáticas, el niño va a tener seguramente tendencia a tener crisis asmáticas, lo cual nos ayuda a orientarnos en el diagnóstico, y finalmente esto se confirma con una espirometría, que eso ya lo vieron con Gabriel la clase pasada, de la función respiratoria dentro de las evaluaciones que hacemos. La característica de los pacientes con asma es que cuando se hace la prueba broncodilatadora durante la espirometría, si son respondedores, nos confirman la reversibilidad de la obstrucción, y esto se ve por un incremento en el VEC+1 igual a o mayor al 12%, perdón, respecto al previo, es decir, yo realizo la prueba de mi función pulmonar, hago la espirometría, hago uso de los broncodilatadores y vuelvo a repetir dentro del mismo momento la espirometría, ¿sí? Si mi VEC+1 aumenta un 12% respecto al previo o 200 mililitros en el volumen bien exhalado, esto me va a indicar que es respondedora a los broncodilatadores. Como todas las patologías, también se deben estudiar diagnóstico diferencial, como puede ser rinositis crónica, fibrosis quística, reflujo gastroesofágico, infecciones virales recurrentes, displasia broncopulmonar, tuberculosis, malformaciones congénitas, inhalación de un cuerpo extraño o cardiopatías congénitas. Bien. Y la clasificación del asma nos va a indicar si es intermitente o persistente. Bien. Esto vamos a tener en cuenta los síntomas diurnos. En el caso del intermitente va a ser menor a una vez a la semana o asintomático entre los ataques. Síntomas nocturnos menor a 2 veces al mes. Y fíjense que acá abajo nosotros vemos lo que es la espirometría. Va a tener una relación VEC+1 capacidad vital forzada mayor al 85%, con un VEC+1 mayor al 80%, y una variabilidad pre- y post-broncodilatador menor al 20%. Esos son los casos intermitentes, bien, como decíamos. El paciente hace una crisis de broncoespasmo menos de una vez a la semana, o hace crisis de broncoespasmo, pero entre crisis no suele hacer sintomatología. Después, el asma persistente lo vamos a clasificar en leve, moderado o grave, y esto, como dijimos, vamos a ver los síntomas, en el cual en el leve va a ser mayor a 1 por semana, pero menos de una vez al día, ¿sí? O sea, puedo tener crisis de broncoespasmo todos los días, pero una sola vez requerí hacer la terapéutica farmacológica y con eso ya revirtió. O con síntomas nocturnos más de 2 veces al mes, con un VEC+1 entre 80 y 85%, una relación mayor del 80% y una variabilidad entre el 20 y el 30% de la terapia broncodilatadora. Ya la moderada van a tener ataques diarios que afectan la actividad, con síntomas nocturnos más de una vez por semana, y el asma grave va a tener síntomas continuos de actividad física y van a tener síntomas nocturnos frecuentes. Bien. El tratamiento. Lo principal va a ser educación y autocontrol, y explicarle al paciente el concepto de lo que es la inflamación que él tiene, la función y de los medicamentos y la importancia de que el paciente se adhiera a su tratamiento preventivo, las medidas de control ambiental, es decir, explicarle a los padres
del el riesgo de tener animales domésticos en una persona con hiperactividad bronquial, el determinado uso de algunos desinfectantes o productos químicos, la presencia muchas veces de polvo o moho, o van a ver que se le indica a los padres que por ahí los niños no tengan peluches o reducir la cantidad de juguetes para reducir la exposición a los alergenos que van a generar las medidas, que van a generar la crisis de asma en estos pacientes. Así como también es muy importante que el paciente entienda la importancia de adherirse a la terapia broncodilatadora, es muy importante que se enseñe una correcta técnica de administración de los medicamentos, no solo a los niños, que muchas veces pueden ser muy chiquitos, sino a los padres, que van a ser los que le administran la medicación. Y eso es más o menos todo lo que tenemos que tener en cuenta. Como ya dijimos antes, las medidas para evitar los desencadenantes: evitar cualquier tipo de exposición a los alergenos, a ácaros, la presencia de gatos, perros, polen, hongos, ¿sí? Evitar, si tenemos mascotas en nuestras casas, bueno, evitar que la persona asmática esté en contacto directo con las mismas, ¿sí? Si la mascota puede estar en el patio o en diferentes ambientes. Y otra cosa que es muy importante, la exposición directa o pasiva al humo del tabaco, ¿sí? Si los padres son fumadores, no solo evitar el hábito de fumar dentro de la casa, que debería estar totalmente prohibido, sino en todo lo que es la ropa de los padres, sobre todo en los niños muy chiquitos, que queda impregnado el olor y demás. Eso también genera una hiperactividad bronquial, así que es muy importante la educación de los padres respecto a su conducta tabáquica habitual. Y obviamente después, ya cuando el paciente va llegando a la adolescencia y por ahí está expuesto o a este tipo de actividades, por el contacto social y demás, enseñarles y educarles los riesgos de la conducta tabáquica para que entienda que siendo asmático esa persona no puede fumar. Bien. Tratamiento farmacológico: vamos a usar beta-2 agonistas de acción corta, generalmente salbutamol o terbutalina a demanda, ¿sí? En pacientes con un asma controlado. Bien. Y en los niños de cualquier edad es importante el control de estos medicamentos, ¿sí? El tratamiento preventivo es una dosis diaria de hasta 12 años de budesonide o fluticasona, bien, y muchas veces los PAF suelen ser combinadas las drogas. Si el asma no es un asma controlado, a mayores de 5 años se debe aumentar la dosis media si antes recibía una dosis baja, bien. Y las dosis bajas de beta-2 agonistas de acción prolongada en un solo inhalador, bien, que esto es lo que yo les decía, que es el uso de inhaladores con dosis combinadas. Bien, como dijimos antes, el paciente va a tender a ser asmático, pero dentro de su desarrollo habitual puede tener una crisis asmática. ¿Qué es la crisis asmática? Es un empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas y la función pulmonar en relación al estado previo del paciente. Si es un paciente que tiene una tendencia leve a moderada, como mencionamos antes en la clasificación, la crisis hemática va a ser un evento agudo, de difícil de resolución y de no respuesta a la terapéutica habitual que tiene el paciente de rescate. Bien. ¿Qué nos va a llevar a la sospecha? La tos seca, el chillido o silbido pulmonar. Bien, nosotros vamos a estar en presencia de auscultación a distancia, no solo con estetoscopio, del silbido. Bien, o agitación y alteración en las actividades de la vida diaria. El paciente se va a tener disnea ante mínimos esfuerzos, va a tener dificultad para alimentarse por la falta de aire que genera la crisis asmática, ¿sí? Y la severidad puede ser desde episodios leves que pasan casi desapercibidos, y el paciente considera de que, bueno, es uno de los episodios que hace diariamente, un poco más intenso y revierte con su medicación de rescate, o hasta otros de extrema gravedad, donde
como dijimos antes, puede ponerte en riesgo la vida, como es el caso del asma casi fatal o de riesgo visual, que nos conlleva a la internación urgente de ese paciente, el ingreso en las unidades de terapia intensiva y el requerimiento de ventilación no invasiva o invasiva de acuerdo a la gravedad del paciente. ¿Cómo vamos a evaluar la crisis asmática? Bueno, va a ser importante el tiempo de evolución de los síntomas de la crisis. ¿Hace cuánto que comenzaste con esto? ¿Fue durante la noche? ¿Te levantaste a la mañana? ¿Estabas haciendo algún tipo de actividad? ¿Intercurrió con la presencia de algún producto en el ambiente? ¿Qué medicación se administró desde que comenzó la crisis hasta que llegó al servicio de emergencia? Y si está intercurriendo con alguna enfermedad asociada, con algún cuadro viral que intercurra con esto. ¿Qué factores de riesgo tenemos en la crisis grave? El uso reciente de corticoides sistémicos, el uso de más de un envase de beta-2 por mes, ¿sí? O sea que el paciente usa abundantes dosis diarias, antecedentes de ya haber tenido ingreso a terapia intensiva o requerimiento de ventilación mecánica por un cuadro de crisis asmática severa, hospitalizaciones dentro del año previo, un inadecuado seguimiento o cumplimiento del tratamiento y problemas psicosociales, como pueden ser el no cumplimiento de todas las medidas que mencionamos antes, de limitar la conducta tabáquica, de limitar la presencia de mascotas, la higiene de las casas. Muchas veces vamos a tener pacientes con crisis asmática donde su realidad social lo conlleva a vivir en un hacinamiento, donde conviven muchas personas en un mismo lugar o que la climatización no es la adecuada, entonces toda esa historia nosotros la debemos conocer. El examen físico de la crisis, vamos a evaluar el patrón respiratorio, ¿sí? Si el paciente está taquipnéico, la frecuencia respiratoria que maneja, el esfuerzo ventilatorio, vamos a evaluar en la presencia de tiraje intercostal o supraesternal, tiraje universal, uso de músculos accesorios, aleteo nasal, ¿bien? La circulación, el paciente presenta cianosis, tiene el lecho unguial de las manos azulados, tiene cianosis peribucal, es muy importante. Los signos vitales, cómo está la frecuencia cardíaca también de nuestro paciente y la tensión arterial media. El score pulmonar, que ahora lo vamos a ver, y obviamente la saturación. La gravedad de la crisis la vamos a valorar con la saturación de oxígeno y ver si lo requiere o no, y si satura menos del 94%, ese paciente se debe internar. ¿Bien? El score pulmonar que vamos a usar durante la crisis asmática se va a puntuar cada uno de los apartados y la crisis leve va a ser de 0 a 3 puntos, moderada de 4 a 6 o grave de 7 a 9. ¿Qué vamos a valorar? Frecuencia respiratoria, sibilancias y usos de músculos accesorios, que es lo que yo le mencionaba antes. La frecuencia respiratoria debemos tener en cuenta si el paciente es un paciente pediátrico, si tiene menos o más de 6 años, bien, la presencia de sibilancias y el uso de músculos accesorios evaluando el esternocleidomastoideo, ¿sí? Eso va a ser todo lo que vamos a tener en cuenta. Vamos a hacer la evaluación del paciente, bien, por ejemplo, yo tengo un paciente de 8 años que ingresa con 35 de frecuencia respiratoria y ya tengo un punto que tiene sibilancias inspiratorias y expiratorias sin estetoscopio. Yo entro a la sala de la guardia y ya escucho a distancia las sibilancias de mis pacientes. Bueno, ahí tengo 3 puntos, tendría 4, y tiene un aumento, ¿sí?, del esternocleidomastoideo, ahí tendría 2 puntos más. Entonces, tengo 6 puntos, mi paciente tiene una crisis moderada, casi con tendencia grave, con lo cual requiere una hospitalización y debo estar muy atento a los soportes vitales del mismo, la necesidad o no de oxígeno, o la necesidad de un soporte, ya digamos, no invasivo o invasivo de acuerdo al esfuerzo que va a tener nuestro paciente. En la crisis, el tratamiento farmacológico, bueno, como dijimos antes,
la necesidad de oxigenoterapia con un objetivo de saturación de 94 a 98. Es importante que no se demore la administración de oxígeno por la deuda metabólica que eso le va a generar, sino, y la administración de beta 2, que es el de primera línea, que lo podemos usar por nebulización o por inhaladores de dosis medida con aerocámara. El inhalador de dosis medida nos va a asegurar una mejor dosis entregada al paciente, ¿sí? Con el nebulizador, dependiendo de la técnica, muchas de las partículas del fármaco quedan en la cara del paciente, se pierden, si el paciente está llorando o está muy agitado. En cambio, con el inhalador de dosis medida es mucho más rápida la técnica, llega a mejor dosis al paciente, ¿sí? Así que en caso de que podamos elegir, lo más importante, yo considero, el inhalador de dosis medida, ¿sí? Después, bueno, vamos a ver que tenemos inhaladores de dosis medida para pacientes mayores de 5 años con aerocámara, y si no, puede ser con pico bucal. Bien, ¿cuál es la ventaja de los fármacos administrados por vía inhalatoria? Es reducir las concentraciones a nivel sistémico de los mismos. Bien. Y para ya ir finalizando, ¿cuál va a ser el rol del kinesiólogo en el paciente con asma? Bueno, la crisis asmática, como le dijimos recién, es entregar una adecuada aerosolterapia y el soporte de lo que es el oxígeno y evaluar la necesidad de terapia intensiva y si es necesario administrar ventilación no invasiva o invasiva en el caso de las crisis asmáticas severas. Bien, pero lo más importante es no perder nuestra función en aquel paciente intracrisis. Bien, ¿cómo vamos a preparar a nuestro paciente asmático para estos episodios? Bueno, lo más importante, como dijimos antes, es la educación sobre la correcta administración de las dosis inhaladas, la correcta higiene y conducta ante los alergenos, y otra cosa no menor es el entrenamiento físico. Como mencionamos antes, las actividades físicas y sobre todo en ambiente frío predispone a la hiperactividad bronquial, entonces nosotros deberíamos generar una actividad física controlada en estos pacientes para que no se reduzca su capacidad aeróbica ni la resistencia ni su función cardiovascular, y que muchas veces esto, si no se hace luego en el adulto, la ausencia de actividad física va a estar asociado con una función pulmonar deteriorada y una baja calidad de vida. Bien, entonces lo más importante es esto, estar atentos a desarrollar una actividad física controlada en un ambiente que no predisponga a mi paciente a desarrollar la crisis, pero que mantenga una determinada actividad física. Bien, bueno, muchas gracias y cualquier cosa nos mandan sus consultas.